Vamos a abrir la escritura, queridos hermanos, en el Evangelio según San Mateo, y hoy continuaremos con la exposición a este Evangelio. Nos encontramos en el capítulo 19 de este Evangelio y vamos a dar lectura a los versos del 13 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Qué hermoso, hermanos, es poder meditar en nuestro Señor a través de su palabra. Pasajes como este permiten a nosotros que estamos distanciados por el tiempo y no nos fue otorgado el privilegio de verle físicamente a nuestro Salvador. Pasajes como este nos permiten deleitarnos y tener la certeza de cómo es nuestro Señor, cómo es nuestro Salvador. Este pasaje nos muestra a nuestro Señor Jesucristo de una manera enternecedora. Jesús ama a los niños. En este pasaje podemos ver el corazón de nuestro Señor y conocerle a Él. A veces tenemos la idea de un Dios hosco, gruñón, de un anciano malhumorado, muy sabio, pero con el ceño fruncido. Pero ese no es la imagen que nuestro Señor Jesucristo vino a revelarnos acerca de quién es Dios. Cristo es la revelación plena de quién es Dios. Y Cristo es amoroso, Cristo es tierno, Cristo es compasivo. Cristo mira las necesidades más profundas, mira a las personas más necesitadas y se compadece de ellos. En el pasaje de la semana pasada vimos cómo Jesús defendió a las mujeres, a ese grupo que en aquellos días era muy vulnerable por esas prácticas injustas que cometían los hombres sobre ellas. Ahora, inmediatamente después, dice este evangelista, San Mateo, que Jesús enseñó acerca del cuidado de otro grupo muy vulnerable de aquella época, que eran los niños. Jesús ama a los niños. Las mujeres y los niños en aquellos días eran socialmente muy menospreciados, casi como nada. Y hoy vamos a ver el valor que tienen los niños para Jesús. Aprenderemos estas lecciones a través de las tres diferentes actitudes que mostraron los personajes de este pasaje. Primeramente tenemos la actitud de aquellos que trajeron a los niños delante de Jesús. La actitud de los padres. Quiero dejarlo así como padres porque el pasaje no nos dice si eran hombres o eran mujeres, pero estudiando un poquito la cultura de aquellos días, prontamente podríamos todos concordar en que seguramente quienes llevaban a los niños eran sus madres.
Los niños no andaban con papá, los niños siempre estaban al cuidado de las madres. Vamos a ver la actitud de los padres que trajeron a los niños a Cristo. Las personas habían visto que las manos de Jesús hacían milagros, que a través de las manos de Jesús los enfermos eran sanados. Estos padres sabían, conocían que a través de esas manos las mentes angustiadas por los demonios, atormentadas, al toque de las manos de Jesús, las personas eran libertadas de cualquier angustia. Ellos habían visto que por esas manos los ciegos miraban y ocurrían toda clase de milagros. Estos padres son los que tomaron a sus hijos y desearon profundamente en su corazón que Jesús pusiese esas manos sobre sus hijos. Quizás o seguramente ellos no sabían con claridad quién era ese Jesús, pero al menos sabían una cosa. Sabían que Jesús era una persona extraordinaria. Sabían que Jesús estaba fuera de cualquier molde conocido. Jesús no se parecía a nadie más. Jesús era encantador. No parecía un escriba ni un fariseo. No se parecía a ellos. Era sabio como ninguno y aún así no se parecía a los más sabios de su tiempo. Jesús no actuaba como los sacerdotes. Él era diferente. No actuaba tampoco como los saduceos. No tenía ese espíritu contencioso. No, Jesús era diferente. Había algo encantador que los habitantes de aquellas tierras en aquellos días pudieron ver en Jesús. Era una persona maravillosa, con un carácter sumamente atractivo. Así era nuestro Señor Jesucristo en los días de su ministerio terrenal. Así es que los padres buscaban de esa persona maravillosa acercar a sus hijos para que esa persona maravillosa pusiese sus manos sobre ellos y los bendijera. Esta es la primera actitud de la cual nosotros podemos aprender, la actitud de estos padres. Una actitud piadosa al llevar a sus hijos a Cristo. Todos los niños necesitan y pueden recibir la bendición de Cristo. Cristo tiene algo especial que nosotros como padres no tenemos para darles. Cristo tiene algo más que nosotros aún como padres no poseemos y es necesario llevarlos a Él, porque solo Él puede darles aquello que es único, que solamente Él posee, su bendición. Él puede darles una bendición única a los niños. No miento, queridos hermanos, al decirles que yo estoy seguro que Cristo, mi Señor, ama más a mis hijos que yo mismo. Cristo ama más a Gerson, a Yailin. Y yo quiero que ellos lo sepan. Cristo les ama más que lo que yo les amo, que lo que su madre les ama. Cristo tiene algo más que lo que yo tengo que darles, algo que yo jamás podré darles. Él es más sabio que yo. Él es más tierno que yo. Él puede protegerles mejor que yo. Cristo tiene un bien mayor para nuestros niños. Cristo tiene lo que nosotros no les podemos dar. Tengamos, hermanos, esa misma actitud que aquellos padres. Llevemos a nuestros hijos, a los niños, a Cristo. Si enferman, ¿qué hacemos? Procuramos al mejor médico.
preguntamos, indagamos, hermano, ¿conoces algún médico que sea bueno en esto? Porque quiero llevarlo al mejor médico. ¿Me puedes recomendar a alguien que practique bien la medicina? Si queremos que desarrollen alguna actividad, como padres nosotros queremos llevarlos a la mejor escuela de béisbol, queremos llevarlos a la mejor escuela de cualquier actividad que ellos quieran. Buscamos a los mejores instructores. Yo los veo. Padres buscando las mejores escuelas para que allí desarrollen lo mejor posible su intelecto. Buscando al mejor pediatra. Procurando, investigando cuál es la mejor alimentación para cuidar esos pequeños cuerpecitos que están en desarrollo. Pero ¿qué de sus almas? ¿Qué de esas tiernas almas? ¿Acaso pensamos que los niños no necesitan el bien para su alma? ¿Que son demasiado pequeños y que nosotros no debiésemos ocuparnos o preocuparnos por el bien de sus almas? Cualquier padre que conoce a Cristo, cualquiera que ha conocido lo maravilloso, amoroso, tierno, misericordioso, protector, que es nuestro Señor y Salvador, cualquiera que ha conocido en verdad a Cristo, quiere llevar a sus niños a Cristo. Se esfuerza por buscar cómo acercar a sus hijos a Cristo desde la niñez. El que ha conocido a Cristo sabe que nunca será demasiado temprano para que conozcan al Señor. Desde el vientre orábamos por ellos, anhelando, deseando que el Señor los bendijera. Aquel que conoce a Cristo sabe que solo Él tiene esa bendición para su alma, eso que nosotros nunca podremos darles. Ahora la pregunta es, ¿cómo llevamos nosotros a los niños a Cristo? Esos padres tenían a Cristo enfrente y llevaron físicamente a sus hijos para que el Señor pusiese las manos sobre ellos. Pero ahora nosotros, que tenemos ese mismo anhelo, ese mismo deseo de que el Señor lo bendiga, ¿cómo hacemos para llevar a nuestros niños a Cristo? Hay quienes proponen 5 formas de llevar a los niños al Señor. Y estas 5 formas las resumen en 5 palabras claves que quiero rápidamente compartírselas. La primera es recordar. Debemos recordar a los niños que fueron creados por Dios. Debemos de recordarles constantemente que ellos son creación de Dios y que por lo tanto, en ese sentido, ustedes le pertenecen a Dios. Ustedes son de Dios. El salmista dice en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas. Tú, Dios, me hiciste en el vientre de mi madre. El Salmo 22 dice, porque tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Debemos recordarles desde la niñez a nuestros niños que son creación de Dios y que le pertenecen a Dios, provienen de Dios, que son herencia
una herencia que Dios nos dio, le pertenecen a Él, pero Dios no lo entregó a nosotros como una herencia. Y que Él está esperando, que Dios está esperando que ellos vuelvan a Dios para que Él los use para lo que Él quiera. Debemos recordar eso. Lo segundo es enseñar. Llevamos a nuestros hijos a Cristo cuando cumplimos ese alto nivel de enseñarles la verdad de la palabra de Dios. Cuando cumplimos lo que dice Efesios 6. Fíjese lo que dice, quiero recordarles lo que dice Efesios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios no nos dio hijos para estar peleando con nuestros hijos, con ellos, para estar en un pleito constante, nosotros enojados con ellos y ellos enojados con nosotros. Nuestro deber es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. De esa manera llevamos a nuestros hijos a Cristo, enseñándoles su verdad. No podemos hablar de este tema sin hablar de Timoteo, el hombre de Dios, del cual el apóstol dice en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo desde la niñez fue enseñado, él sabía, no por una revelación sobrenatural, no porque a Timoteo en la niñez se le apareció un ángel del cielo, o tuvo una visión o un sueño, no. Timoteo tuvo una abuela y una madre que hicieron su trabajo. Timoteo llegó a ser usado por Dios porque desde niño fue instruido en la palabra de Dios. Alguien hizo bien su trabajo y la palabra se encarga de darle honor a esas mujeres, Loida y Eunice, su madre. Debemos enseñar la palabra de Dios. El pasaje más claro sobre esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Verso 5 dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Perfecto. Pero escucha, tienes una responsabilidad más. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Enseñanza. Lo que te voy a enseñar, lo que te voy a revelar, Dios está a punto de entregar su ley. Lo vas a tomar para ti, pero lo vas a replicar, lo vas a enseñar. Debemos recordar, segundo, debemos enseñar. Y a manera de una nota, hay muchas maneras de enseñar. Y podemos imaginar muchas, pero una que el Señor nos deja claro específicamente que es muy útil para los niños es tener versículos bíblicos en casa, cosa que no hacemos. Pasajes bíblicos
puestos en casa para que constantemente ellos visualmente estén recordando la palabra de Dios. Eso es una forma de llevar a nuestros hijos a Cristo, al conocimiento de nuestro Señor. La tercera forma es modelar. Recordar, enseñar, modelar. Los hijos no solamente necesitan enseñanzas piadosas, los niños necesitan ejemplos, modelos de piedad. Y aquí es donde el asunto se pone más serio, porque esto requiere un compromiso. Usted puede tener sus devocionales constantemente y enseñándoles lo que es correcto todos los días, constantemente, año tras año, y los niños crecen y crecen, pero si esta enseñanza teórica nunca tuvo un modelo de piedad, será infructuoso. Es importante que el estudio bíblico y la oración familiar estén acompañadas de una vida coherente con aquello que estamos enseñando. Eso es llevar a nuestros hijos a Cristo. De poco sirvió al sacerdote Elí haberle enseñado a sus hijos lo que era correcto. ¿Recuerdan el pasaje? Las atrocidades que estaban haciendo sus hijos, ellos conocían la enseñanza. De poco les sirvió a Elí decirles: hijitos, eso que hacen está mal. Cuando los hijos de Elí ya habían visto que su padre se había enfriado, se había acomodado, cuando ellos ya miraban que las convicciones de sus padres eran débiles, nuestros hijos necesitan ejemplos vivos de piedad. Que el Señor nos ayude en esto. Los hijos van a superar siempre la maldad de sus padres. Bueno, Elí nunca hizo tal cosa que hicieron sus hijos. Sí, porque los hijos siempre superan el mal de sus padres. Vea el libro de los Reyes. Como los hijos de los reyes siempre hacían peor que el otro y peor que el otro. Los hijos siempre van a superar nuestra maldad. Si somos fríos, ellos van a ser más fríos. Si cometemos maldad, ellos van a hacer maldades más grandes. Ellos necesitan ejemplos de piedad. Si somos piadosos, ellos serán más piadosos. Como padres, nosotros debemos modelar las verdades que les estamos enseñando. Si le decimos a nuestros hijos que ciertas cosas, ciertas verdades son importantes para ellos: hijo, esto es importante para tu vida, mira, aprende esto, va a ser bien para ti, es importante para ti. Pero ellos ven que esas verdades no son importantes para nosotros. No te van a creer. Las verdades que les enseñamos deben de ser primeramente verdades importantes y valiosas para nosotros como padres. Recordar, enseñar, modelar. Cuarto, amar. Esto es algo demasiado obvio. Si queremos que nuestros hijos conozcan a Cristo, debemos amarlos. Dios es amor.
Y cuando los padres aman a sus hijos en alguna manera, estos hijos están conociendo algo del amor de Dios. La manera, la forma en que amas a tus hijos, la medida en que amas a tus hijos y la forma en que lo haces, es el concepto que tu hijo está creándose acerca de quién es Dios. Más allá de tus enseñanzas, tu ejemplo. Y tu ejemplo ahora en el amor. Porque Dios es amor. Nuestros hijos aprenden de Dios cuando lloramos con ellos. Es necesario llorar con nuestros hijos, sufrir con ellos. Ellos aprenden de Dios cuando nos alegramos con ellos, cuando celebramos con ellos sus triunfos. Hay que mostrarles a nuestros hijos un afecto auténtico, desinteresado. Porque el amor que les damos es una enseñanza para ellos acerca de cómo es Dios. Hay que sacrificarse por ellos. De manera lícita, por supuesto. Y quinta manera en que podemos acercar a nuestros hijos a Cristo. Una última palabra sería confiar. Confiar. Después de hacer todo lo humanamente posible, aquel que lleva a sus hijos a Cristo tiene que hacerlo confiando en Dios. Porque a pesar de todos nuestros esfuerzos, que seguramente siempre sentirás que son inútiles, que son insuficientes, siempre tendremos que confiar y depender en el poder de Dios. Con ese poder que puede hacer que nuestros esfuerzos resulten fructíferos para la gloria de Dios. Solamente su poder puede darle a nuestros niños entendimiento y vida espiritual. Aún haciendo todo, tenemos que hacerlo con confianza. Porque si no, te hundirás en la desesperación, te hundirás en la depresión al ver la humanidad de tu hijo, las fallas de tu hijo, sentirte responsable de tanto y viendo tan poco fruto. Siempre tenemos que confiar en Dios. Esa debe de ser nuestra actitud. Hay que acercar a nuestros niños a Cristo. Y les he provisto 5 consejos o maneras en cómo hacerlo. Esa es la actitud de los padres. Una actitud piadosa, una actitud correcta, una buena actitud. Ahora este pasaje nos muestra otra actitud, la actitud de los discípulos. Dice el verso 13, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y dice, y los discípulos les reprendieron. ¿Qué actitud fue esa? Se enojaron los discípulos. Vienen los padres con el deseo de que el Señor bendiga a sus hijos, con el fervor de que Cristo los reciba y que ellos experimenten la bendición de Cristo. Y aquí se interponen unos hombres, no cualquier hombres, los discípulos del Señor, con el ceño fruncido, molestos, para impedir que ellos se acerquen al Señor. Tenemos una actitud áspera, una actitud hosca, huraña. Ellos pensaron que los niños eran una molestia para Jesús. Imagine la ilusión de los padres. Y cuando se están acercando, los discípulos los regañaban. Sáquese aquí.
No molesten al maestro. ¿Qué quieren? Quiero que los niños, no, háganse a un lado. Dice la palabra que los discípulos reprendieron a los padres. Esa palabra en el griego significa literalmente, reprender significa fijar un valor desaprobatorio. Así que lo que estaban haciendo los discípulos era darle un valor insignificante a los niños y a estos padres. Como diciendo, ustedes no tienen valor como que para que Jesús los pueda recibir. Ustedes son insignificantes. Ustedes no valen. No tienen la dignidad suficiente para que el maestro los reciba. ¿Se da cuenta cómo los discípulos no tenían aún la misma mente ni el mismo corazón que Cristo? El comentarista MacDonald decía que esta frase dice: nadie puede ser cristiano si a los niños les da miedo jugar en su casa. Para meditar, ¿verdad? Nadie puede ser cristiano si a los niños les da miedo jugar en tu patio. Porque ese no es el carácter de Cristo. Esa no es la mente, ni el corazón, la actitud de Cristo. Estos discípulos estaban equivocándose. Ellos pudieron haber dicho: solo son niños, sáquenlos de aquí. Jesús nunca diría eso. Jesús nunca diría eso. Ellos estaban tomando una actitud muy conocida o muy practicada por los sabios de aquella época, por los escribas, por los eruditos, por ese grupo que eran llamados los escribas. Ellos tenían una actitud de intelectualismo, de sectarismo, de solamente algunos tienen cierta dignidad porque saben ciertas cosas. Estos escribas creían que los niños tenían poca capacidad y dignidad. Y en general estos hombres menospreciaban a los niños tanto como a las mujeres. Las mujeres son tontas. Y los niños también. Así es que las cosas de la religión han de estar destinadas, decían ellos, solamente para los hombres, para los maduros. Y esa era la actitud que tenían aquí los discípulos del Señor. Es una mala actitud que no debemos ninguno de nosotros tener. Dejad a los niños venir a Cristo. Es un error cuando los padres dejan a sus hijos en su casa el día domingo. Al cabo es muy pequeño, pastor, de nada le es provechoso el servicio de adoración. Es un bebé. Tiene 3 años, 2 años, no sabe ni hablar. ¿Se da cuenta qué actitud es esta? No es correcto dejar a los niños fuera de la iglesia, porque son pequeños, porque entienden poco. Esa división entre adultos y niños puede que exista en las iglesias, pero no existe en el reino de Dios. ¿Escuchó? No existe en el reino de Dios. Esta es una mala actitud a la que Jesús responde con molestia. Dice: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis. ¿Qué falta de sensibilidad es esa? Marcos nos dice, el otro evangelista, en el pasaje paralelo a ese, dice que
viéndolo Jesús, lo que estaban haciendo los discípulos, que estaban regañando a los padres, cuando Jesús se dio cuenta, dice Marcos, que se indignó el Señor con ellos. Se enojó, se disgustó con esa falta de sensibilidad de los discípulos. Y ese pasaje en 2 ocasiones solamente el Señor se molestó de esa manera y mostró su indignación. Y esta es una de ellas, porque Jesús ama a los niños. Jesús ama esas pequeñas almas, esas criaturas. El Señor las ama. Él ama a los niños y ama y entiende a los padres que están angustiados por esos pequeños y que desean que el Señor les toque y les bendiga. El Señor comprende y es compasivo con esos padres que desean que el Señor interceda por ellos y les bendiga. Por eso la molestia del Señor. Porque estos hombres, estos discípulos no se pusieron en el lugar de esos padres. Ustedes, algunos de aquí, la mayoría son padres. Y conocen esa angustia de desear, de anhelar que el Señor bendiga a sus hijos incrédulos. Yo les ruego, queridos hermanos, que tomen esta palabra y contemplen la compasión del Señor para sus hijos. El Señor conoce su dolor, conoce los deseos profundos que usted tiene para que sus hijos vengan al Señor. Vea que Él es compasivo, hermanas y hermanos. Jesús es sensible. Y creo que el que no sea sensible a eso está desagradando al Señor. Aquel que se moleste tanto porque los niños estén entre nosotros el día domingo y se muevan de su lugar y a veces griten o a veces estén cantando y como Caleb, ¿verdad? Nuestro niño chiquito que tenemos aquí, a Caleb, uno de nuestros niños que canta con esa fuerza y mientras estamos entonando los himnos. Si alguno se molesta por eso, necesita del amor de Cristo, tener la mente y el corazón de Cristo. El Señor les ama a estas pequeñas criaturas. Los discípulos estaban diciendo, fíjese lo que estaban haciendo. Ellos estaban diciendo quién podía y quién no podía acercarse al Señor. ¿Qué actitud es esa? ¿Qué actitud es esa? Los discípulos no estaban facultados para descalificar a nadie, sin embargo lo estaban haciendo. No molestes al maestro. ¿Y quién eres tú? ¿Quién te dio esa facultad para decir quién puede acercarse al Señor y quién no? Ellos no tenían el derecho de impedir que las personas se acercaran al Señor. Por eso la molestia del maestro. Y ahora lo estaban haciendo con niños, no con adultos, con niños. Aquellos que son un ejemplo de cómo son aquellos a quienes pertenece el reino de Dios. Una mala actitud. Y tenemos la tercera actitud, la actitud de Cristo. Dice el verso 14, Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Jesús no era ese religioso malhumorado
Jesús era la clase de persona que los niños buscaban y los niños amaban. Los niños son muy sensibles y saben cuando alguien los ama. Y aquellas personas que tienen un corazón sensible para los niños lo saben y corren con ellos. Y a la vez detectan, sienten cuando alguien piensa que es molesto y se abstienen. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se da cuenta? Pues Jesús era la clase de persona a la cual los niños querían correr y acercarse al maestro. Como decía al principio, era muy atractivo en su carácter. Él representa claramente, nos muestra el amor de Dios. Cuando leemos la Escritura y los discípulos hacían este tipo de cosas, ellos pensando que el maestro está cansado, pensando que el maestro, no hay que molestar al maestro, que es inoportuno en esa ocasión, y reprendían a las personas. Nosotros nos damos cuenta que Jesús nunca estuvo demasiado ocupado, nunca estuvo demasiado cansado para atender a aquellos que necesitaban de Él. De manera más práctica, Jesús no es como muchos predicadores famosos. Tienes que pagar para poder ir a la conferencia. Y ya no solamente entre los carismáticos, sino entre los reformados. Tienes que pagar para ver al gran predicador de la reforma de estos días. Con todo respeto, vergüenza les debería de dar. Estar en un lugar donde te cobran unas cantidades, no cualquier cantidad, no 100 pesos, no 200 pesos. Usted sabe que yo no estoy de acuerdo con eso. Porque eso abre o cierra la puerta para algunos, y solo los que pueden estar cerca de este ministerio, y los que no pueden quedan fuera. Así de sencillo. Y eso está mal. Eso no representa a mi Señor. Eso no es el reflejo del carácter de mi Señor. Él siempre tenía las puertas abiertas para todos. Para todos. Y de Él podían tomar tanto ricos como pobres, y no había ningún obstáculo. Pero ahora hay muchos predicadores famosos que necesitan pagar para estar en el lugar donde Él va a predicar. Se han vuelto intocables. Y es casi imposible llegar a su presencia. Y si llegas a su presencia, tómate una foto, por favor, con el predicador, y todo el mundo te va a elogiar. Estuviste donde estuvo el predicador, te tomaste, ¡wow! Creo que es una buena crítica y una buena reflexión para el movimiento de la reforma de estos días. Que no solamente está afuera, está adentro. Aquellos de los que nos sorprendíamos, de esos apóstoles que se llaman apóstoles, supuestos apóstoles, que se rodeaban de supuestos escuderos espirituales, que no eran otra cosa más que guaruras, que impiden que las personas se acerquen al ungido. No estamos lejos de eso. No estamos lejos de eso. Jesús es todo lo contrario a esas cosas. Quien actúa así o es visto así no representa a Cristo.
El camino al conocimiento de nuestro Señor siempre tiene que estar abierto para todos. Volviendo a nuestro pasaje, quizás me desvío un poco. El Señor cuida con ternura a los niños, a las almas de los niños. Entonces, aunque algunos piensen que por ser pequeños son indignos de las atenciones, no es así. Un escritor dijo: su infinito amor alcanza al niño en la cuna, así como al rey en su trono. Así es mi Señor. Así es su amor, así es de accesible. Él sabe que dentro de cada cuerpecito de esos pequeños niños frágiles hay un alma inmortal. Él sabe que en el interior de esos niños hay un alma imperecedera, eterna, y se compadece de ellos y les bendice. Así es que cuando nosotros decimos que Jesús ama a los niños, nos estamos refiriendo a que esa acción es un acto de misericordia. ¿Escuchó? Porque Jesús no es ingenuo. Usted puede decir: ¿cómo que Jesús ama a los niños y tiene una bendición especial si los niños también son pecadores? Jesús sabe que esas pequeñas almas que están dentro de esos pequeños cuerpecitos, Jesús no es ingenuo. Jesús sabía que ahí había pecadorcitos. Por supuesto que el Señor sabía que esos pequeños nacieron con una naturaleza pecaminosa. Sí hay cierta inocencia en los pequeños, pero no son santos. ¿Se ha dado cuenta que no es necesario enseñarle a los niños a hacer el mal? Solos hacen el mal, sin que nadie les diga. No es necesario enseñarles a ser egoístas. Rápido reclaman su juguete sin que nadie le haya enseñado a ser egoísta. Rápido reclaman la atención, hacen lo malo, rápido golpean. Nadie les enseña a hacer el mal. Pues el Señor Jesús no es ingenuo y Él sabía, por supuesto, que son pecadores. Pero aún así el Señor les ama y tiene una gracia especial para ellos. De los tales, dijo el Señor, es el reino de los cielos. ¿Cómo debe interpretarse este pasaje, estas palabras? Bueno, el reino de los cielos está poblado por dos clases de personas. Dos tipos de súbditos hay en el reino de los cielos. Son aquellos que mueren siendo niños en cualquier sentido. Hay quienes piensan que en el cielo va a haber muy poquitas personas. Y que en el infierno va a haber más personas que en el cielo. Y al final, pues, el enemigo triunfará y ganará. El reino es para unos cuantos. Cada alma de un niño que muere en el vientre de su madre o que muere prematuramente, recién nacido, van inmediatamente a la presencia del Señor solo por la gracia soberana del Rey de Reyes, porque Él así lo ha querido. Esta fue la convicción del rey David cuando su bebé murió. Él dijo: yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. Él sabía que estaba su niño con el Señor. Es que los niños son de Cristo. Y no es porque sea un canto trillado que nos enseñaron en la escuela dominical. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son joyas muy preciosas. Cómprolas con su amor, joyas, 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 joyas del Salvador.
Es una verdad. Los niños son de Cristo. Y cuando el enemigo cree que promoviendo el aborto está triunfando, se está llenando el reino de almas salvadas por la gracia soberana del Señor. Porque Cristo ama a los niños y los niños son de Cristo. Ahora, hay otra clase de niños a los cuales también creemos que son salvos. Aquellas personas que no se pueden desarrollar intelectualmente por alguna enfermedad, un Down, y permanecen como niños durante toda su vida, aunque tengan 20, 30, 40, 50 años, son niños de Cristo. Y la gracia soberana, esa gracia especial también está para ellos. Y están los otros niños, porque en el reino solamente hay niños. Hay dos clases de niños, pero solamente hay niños. Aquellos que llegan a ser como niños por una conversión en sus almas. Aquellos que como tú y como yo, el Señor nos ha concedido una actitud humilde y confiada como la de un niño para acercarnos a Cristo con esa sencillez y reconocimiento para que Él nos bendiga, para que Él nos ponga sus manos y nos otorgue la salvación. Aquellos que podemos despojarnos de nuestro orgullo que nos dice que somos buenos. No, aquellos que llegamos con el Señor con esa actitud humilde, confiando en Él, en su bondad, en su misericordia, con la fe de que Él tiene algo, un don de vida eterna para nosotros. Esos son los otros niños que están en el reino de los cielos. Así es que no hay desesperanza. Caray. Yo recuerdo cuando era un adolescente, yo sabía eso, yo no quería ser un joven porque decía, ya si yo soy joven, empezaba a tener miedo y ya Dios no me va a recibir si muero ahora, tendré que dar cuenta, yo no quiero madurar. Y maduré. Perdí la inocencia de la niñez y me fue necesario un Salvador. Y no fue hasta que el Señor me humilló y me hizo como un niño a reconocer que estaba totalmente perdido y necesitado de Él, que necesitaba que Él fuera mi Padre. Hasta entonces, cuando Él me convirtió y me hizo como un niño, entonces entré en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién estará en el reino de los cielos? Solamente los niños, aquellos que no son hipócritas, aquellos que son como niños. Qué bueno es nuestro Dios. El cielo es un lugar hermoso. Primeramente porque está inundado de la gloria de Dios, pero estaremos rodeados de gente hermosa, de almas preciosas. Creo que va a ser un deleite. Sintamos, hermanos, y con esto termino, ese mismo interés que tiene el Señor. Si queremos crecer y madurar espiritualmente como iglesia, tenemos que reflejar eso en el amor y el cuidado que tenemos hacia nuestros niños.
Debemos estar al pendiente de su formación y acercarlos a Él, porque el que es de Cristo tiene la mente de Cristo, tiene el sentir de Cristo. Que el Señor, hermanos, bendiga nuestras vidas, bendiga a nuestros niños, y Él se glorifique de esta pequeña embajada del reino de los cielos que está aquí en Ciudad Obregón, esta pequeña congregación, que podamos ser un reflejo de lo que es el reino de Dios, y que nuestros hijos se encuentren aquí y aquí crezcan en la fe, sean buenos hombres, sean buenos maridos, buenos esposos y siervos de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.